Génesis 4. En el capítulo 3 miramos la caída del hombre, pero en el capítulo 4 vamos a mirar las consecuencias de la caída. Vean el versículo 1 al 8, vamos a ver ahí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo a Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Vean estos versículos ahí. Este niño llamado Caín es el primogénito de Adán y Eva. Y por esto, con aquella alegría, esperando que ese niño fuera la simiente de la promesa que Dios había dicho a ellos, para que esta simiente, este hijo, destruyera a Satanás. Y por eso lo llama Caín, que quiere decir adquirido de Dios. Y es interesante, ellos esperaban que él fuera el Mesías, que Dios había prometido en Génesis 3:15. De la simiente de ella nacería este niño que vendría y acabaría con la serpiente, con Satanás. Habíamos mirado la semana pasada, pero vemos que los pecados de Adán y Eva ahora habían afectado a sus hijos. Y muy cierto, ¿verdad? Los pecados que cometemos tienen repercusiones sobre lo que más amamos. Los hijos nacerían en la misma naturaleza que sus padres, con ese pecado heredado por ellos. Y esos pecados gobernarían sus almas. Aún harían decisiones completamente erradas que después traerían repercusiones terribles, como en la que en este caso sucedería y ha sucedido con Caín contra su hermano. Hasta este momento no se registran los años que han pasado, pero en el capítulo 5 miraremos que Adán vivió 930 años. Antes del diluvio, los seres humanos vivirían hasta casi 1000 años. 967 años viviría Matusalén, el que viviría más años que todos. Pero vemos aquí cómo es que después de estos hijos que tiene, vemos las repercusiones, las consecuencias devastadoras que trae el pecado. Por eso no se puede tomar a la ligera el pecado cuando Dios nos advierte: el pecado está a la puerta. El Señor vino a pagar ese pecado en la cruz del Calvario, pero no se puede tomar a la ligera. Vean ahí de nuevo, ahí conoció Adán a su mujer, y concibió y dio a luz a Caín. Cuando la Biblia habla de conocer, no se refiere a que se miraron por primera vez. La palabra ahí constantemente lo van a encontrar, lo encontraremos en la palabra, en la Biblia, a través de la Biblia, que conocer es una forma hermosa en que la Biblia describe, una forma respetuosa en que se refiere cuando el hombre tiene relaciones con su mujer, y en esto concibe a Caín.
Vemos hoy en día a personas que no conocen al Señor y describen de una manera vulgar las relaciones, tener relaciones sexuales. Y una vez más, las relaciones sexuales solamente deben estar dentro del matrimonio, de la manera en que Dios lo ha diseñado. Y por eso ahí dice, conoció Adán a su mujer y concibió y dio a luz a Caín, y después conoció otra vez a su mujer y dio a Abel, su segundo hijo. No se sabe qué edad tenían, no nos dice la Escritura, pero a Caín lo llama adquirido varón de Dios. He adquirido varón de Dios. Pero a Abel algo sucede que le llama a su segundo hijo Abel, que quiere decir vanidad o vacío. Yo no sé si a lo mejor haya pasado por algo Eva o algo miró en Caín que dijo, no es el que yo esperaba. De tal manera que llama a su segundo hijo vanidad. Tomen en cuenta que cuando en ese tiempo se nombraban a sus hijos con ciertos nombres, era por algo que había sucedido y algo que ellos miraban. Ella esperaba que Caín fuera la semilla de Dios, que partiría la cabeza del enemigo, pero eso sucedería hasta miles de años después. Vean de nuevo ahí el versículo, ahí los que estamos, dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Al traer la ofrenda a Dios, era obvio que era una forma de adorar a Dios, de buscar su presencia. Y es claro que Adán y Eva contaron a sus hijos cómo era en el huerto, que hablaban con Dios cara a cara. ¿Cómo fue que cuando cayeron en pecado, mismo Dios los vistió con pieles, posiblemente de corderos o de carneros? Así que eso ya había mostrado, ya le habían dicho a sus hijos cómo debían de venir las ofrendas ante Dios. Y siempre que desde que cayeron, ellos tuvieron la necesidad de adorar a su Creador, de adorar al único Dios verdadero, porque hay una necesidad en el alma de adorar a Dios, amén. Y cuando no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando cualquier otra cosa. Vamos a terminar adorando cualquier otra cosa. De hecho, es una necesidad de buscar la presencia del Señor. Y vemos aquí a Caín y Abel que van a buscar la presencia de Dios. Caín fue labrador de la tierra, cultivando toda clase de semillas, mientras que Abel fue pastor, y ambos vinieron delante de Dios trayendo una ofrenda al Señor, trayendo un sacrificio al Señor. Ahora, vean de nuevo ahí, dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Uno trajo frutas y verduras de las mejores, el otro lo primero de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Las ovejas perfectas que no tenían defecto, como Dios más después les diría, cuando trajeran un sacrificio, debería de ser sin defecto, como dice Levítico 3, Levítico 4, Levítico 5, Levítico 14. Debían de traer una ofrenda sin defecto, un sacrificio.
Ahora, ¿cómo mostró Dios la aceptación de esas ofrendas? A través de la Biblia nos dice que cuando el Señor aceptaba algo, lo consumía con fuego. Lo consumía con fuego. Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Y es posible que cuando pusieron las ofrendas ahí, el Señor consumió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Caín no solo escogió la ofrenda equivocada, sino que la ofreció con un corazón equivocado. Caín estaba ahí físicamente, pero su corazón no estaba con Dios. ¿Y cuántas veces a lo mejor podemos estar aquí físicamente, pero nuestro corazón no está con Dios? De hecho, el Señor les dice el Señor Jesucristo le dice a los religiosos judíos, fariseos, saduceos, escribas, a los sacerdotes, les dice: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que sucedió con Caín. Ahí estaba físicamente, pero su corazón no estaba en esa ofrenda. Lo estaba haciendo a su manera. Mientras que Abel ofreció lo más excelente. De hecho, Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 11, el versículo 4, y les dice cómo es que ofreció Abel la ofrenda. Dice, Abel, dice, por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. Abel vino con fe ofreciendo ese sacrificio. Mientras que Caín vino representando sus propias obras. Caín hizo su adoración a su manera, quiso acercarse a Dios en su propia forma, con sus propias ideas, con sus propios planes. No quiere decir que Dios no le agradaban las frutas, lo primero que él había cosechado. De hecho, más tarde les pide que traigan los primeros frutos a él. En Levítico. Había formas de hacerlo. Todo tenía su tiempo. Ahora, alguien pudiera decir, lo que cualquier persona haga mientras lo haga con sinceridad es lo que cuenta. Pero quiero decirles, no importa cuán sincera sea una persona al acercarse a Dios, si no lo hace en base a lo que dice la palabra de Dios, no es aceptada por Dios, y lo vemos aquí en Caín. Si nos vamos a acercar al Señor, debemos acercarnos nosotros como hijos de Dios en los méritos que Él ha establecido. Y los méritos que Él ha establecido se llama Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Cordero, el sacrificio de Dios. Ahora, ¿con qué razón Dios le dijo, recuerdan a la samaritana? Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Deben hacerlo de acuerdo a como Dios lo ha establecido, de acuerdo a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Pablo más tarde le diría a los efesios y le diría en Efesios 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es un esfuerzo personal. Y yo creo que Caín llegó ahí con ese esfuerzo personal. Vea, yo trabajé mucho. Vea lo que yo hice. Vea lo que yo logré. Vea lo que yo hago. ¿Sí? Llegó él mismo. No llegó como Abel. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Lo mejor. Y esto nos dice mucho sobre Abel. 3.900, posiblemente 3.900 años después, un Padre Santo traería al Cordero, a su Hijo mismo, y lo sacrificaría en esa cruz por nosotros. De igual forma, ahora es interesante porque Abel posiblemente trajo un cordero, un carnero, un macho cabrío, no sé, lo mejor.
pero lo trajo ese cordero para él solo como persona, como pecador. Más tarde, en Éxodo 12, una familia tendría que traer un cordero para comerlo entre ellos. Más tarde, Dios les pediría que solamente debía haber un sacrificio en el día de la Pascua para toda la nación. Un cordero para Abel, que él trajo, un cordero para una familia, un cordero para toda una nación. Pero más tarde, cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, dice: aquí el cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. No solamente de una persona, de una familia, de una nación, sino del mundo, de todos aquellos que quieran venir ante el Señor y pedirle perdón por sus pecados y aceptarlo a Él como sacrificio vivo, que Él se puso en esa cruz para poder redimir nuestros pecados. Pero quiero que noten algo ahí en esos versículos que acabamos de leer. Trajeron ambos la ofrenda ante el Señor, dice, y se ensañó Caín en gran manera, se enojó, se airó y decayó su semblante. Una vez que la ofrenda de Abel fue aceptada, Caín miró que la ofrenda de su hermano había sido aceptada, se enojó tanto que se deprimió y se mostró su forma en que su rostro cambió. Su rostro reflejó la frustración de que su ofrenda no había sido aceptada y de que la ofrenda de su hermano había sido aceptada. Primera de Juan dice algo muy interesante. Primera de Juan capítulo 3 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pronto se mostró el verdadero Caín. Podemos aparentar mucho sobre nuestro amor hacia el Señor, pero verdaderamente Dios puede usar cualquier aspecto para poder mostrar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra alma que no le hemos dado a Dios. El verdadero Caín mostró a través de su rostro, de su enojo, lo que verdaderamente había en él. Y vean ahí de nuevo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Le dice el Señor ahí en Génesis. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí es impresionante lo que el Señor les dice. Quiero que lo vean de nuevo ahí. Señor, no quiero que pasemos por alto algo de la revelación de Dios para nosotros como hijos de Dios. El pecado estaba ahí a la puerta en el corazón de Caín. Y el pecado manifestaría y llegaría a ser parte de su personalidad si él lo aceptaba. Es decir, su personalidad manifestaría lo que no le creyó a Dios, pero lo que su corazón abrazó en cuanto al pecado sería parte de él. Cuando no aceptamos ciertas cosas de lo que la palabra de Dios dice, entonces el pecado toma parte de nuestra personalidad. Y es por eso que hoy en día encontramos y vemos a hombres creyéndose que son mujeres. De hecho, actuando como mujeres. O de la otra forma también, mujeres que creen que son hombres. Su forma de hablar, su forma de caminar, sus ademanes llegan a tomar parte de su personalidad. El pecado se enseñorea de ellos, toma parte de ellos. Y por eso es que el Señor le advirtió
Y vean de nuevo ahí los versículos que acabamos de leer. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien haces las cosas, ¿crees que no voy a reconocerlo? Le dice Dios. Vean de nuevo ahí, si tú te enseñorearás de él, en otras palabras, el deseo de ese pecado que tú has permitido que haga a través de tu vida, se cumplirá. Dios le advirtió. ¿Con qué razón la palabra del Señor nos dice, ¿saben qué? Dios le advirtió y el semblante decaído de Caín mostró la amargura y la ira que había en su corazón. ¿Con qué razón la palabra del Señor nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿qué? Al diablo? En ocasiones pudiera ser que se quiera esconder lo que verdaderamente se trae en el corazón, tal como lo hizo Caín. Quizá sea con religión, quizá a lo mejor pueda ser con ir a la iglesia, tener el deseo de ir a la iglesia. Queremos ir a adorarle, decimos voy a ir a adorar a Dios, pero en nuestro corazón, igual que Caín, vamos a decirlo, lo voy a hacer a mi manera. Como Frank Sinatra, ¿no? Que dijo, a mi manera. Y vean cuántos pasó su vida, cuántos divorcios tuvo por hacerlo a su manera, Frank Sinatra. Cuántas devastaciones hizo. Ahora, nunca es tarde cuando en realidad Dios dice, quiero comenzar contigo. Nunca es tarde. Esa es la esperanza que Dios nos da en Cristo Jesús. Y a lo mejor pueden decir, no sabe lo que yo he hecho en mi pasado. Dios quiere, una vez que nos abrazamos de Él y tomamos esa gracia de Él, es impresionante lo que Dios puede hacer. Dios es maravillosamente misericordioso. Mi pregunta para cada uno de ustedes en esa mañana, como hijos de Dios, hijas de Dios, ¿por qué ha decaído tu semblante? Hijo que estás aquí, hija que estás aquí. ¿Por qué se mantiene tu corazón con esa ira y esa amargura? Tengan cuidado aún, hijos de Dios, cuando en realidad se mantiene en eso, porque se abre la puerta al enemigo. Y no le creemos a Dios que ese pecado ha sido crucificado por Cristo Jesús nuestro Señor en esa cruz. Y cuando no le creemos, el deseo de ese pecado se cumple y en realidad toma personalidad de nuestras vidas. Toma personalidad en el corazón y llegamos a ser esclavos de algo que Dios ya nos hizo libres en Cristo Jesús. Por eso Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 6 y le dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No esperes que haya bendición si al igual que Caín estás airado, amargado, porque Dios acepta la adoración de otros y no la adoración tuya. Ahora, quiero que vean algo y quiero que veamos algo muy práctico para nosotros hoy en día como hijos de Dios. Nuestra cultura moderna de hoy en día es una cultura dependiente de fármacos. Muchos acuden a la ayuda médica para la depresión y otro tipo de actitudes como la ira descontrolada, como amargura, como otra clase de cosas que no son solamente físicas, son espirituales, deseos desenfrenados en la carne. Y estas personas están bajo medicamentos controlados, cuando en realidad frecuentemente no es un asunto físico, sino es un asunto espiritual. Ahora, tomen en cuenta que en nuestro cuerpo trabaja con químicas. Nuestro cuerpo genera esa serotonina que nos ayuda químicamente a que nos mantengamos con esa estabilidad emocional. Y en veces a lo mejor no
funciona de esa manera. Hay ocasiones que a lo mejor es necesaria ciertos medicamentos. Pero en este caso hay asuntos que son espirituales en vez de físicos. Y en su mayoría son espirituales. Pero hoy en día vivimos en el tiempo de la pastilla. Para todo es una pastilla. Y tratamos, aún como hijos de Dios, tratamos de resolver las cosas de una manera médica, cuando es espiritual. Las farmacéuticas nos dicen, tómate una pastilla para todo. Y a lo mejor alguien más nos puede decir, haz una decisión. Cada quien decide lo que hará cada día que Dios le da. Si mantenerse adorando al Señor como Abel o mantenerse decaída como Caín. Cada quien decidirá, es una decisión. La palabra de Dios nos dice algo interesante. Yo en mi corazón, a lo mejor y cada uno podamos decir, yo en mi corazón voy a hacer lo que dice la palabra. El Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el salmista escribe estas palabras y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te deprimes? Y enseguida da la solución, dice. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Aún en esta decisión he decidido adorar a Dios. Es una decisión. Quiero que vean esa parte. Y sin embargo Caín no lo hizo. Su semblante decayó. ¿Cuántos días duró así decaído? ¿Cuántos días duró airado contra su hermano? ¿Cuántos días estuvo planeando cómo deshacerse de su hermano? No nos dice la escritura, pero algo sucedió en su corazón. A tal grado que le dijo, salgamos pues al campo. Bien lo planeó, el asesinato fue premeditado, lo planeó exactamente como lo iba a hacer. No lo hizo por casualidad, no dice salgamos y de repente un demonio lo tomó. No, lo planeó exactamente cómo asesinaría a su hermano. En nuestro corazón podemos hacer lo que dice el Salmo 42. Esperar en Dios, alabar a Dios, que es nuestra salvación y nuestro Dios. Podemos decidir cada día lo que dice la palabra en Isaías 61:3. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y entonces dice, seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Podemos decidir lo que dice 1 Tesalonicenses 5, cuando Pablo les escribe y les dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Podemos decidir, es una decisión hacerlo. Podemos decidir dar gracias a Dios en todo, como dice 1 Tesalonicenses 5:18. Podemos decidir orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Podemos decidir pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En otras palabras, son decisiones que nosotros hacemos. Y esa decisión, por eso le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido, Caín? Y si no hicieres bien, y si no lo hicieres, dice, el pecado está a la puerta, dice, y se enseñoreará él, el pecado. No dice tú te enseñorearás, él se enseñoreará de ti, él te controlará, Caín. Cuidado con eso. Cuidado cuando en realidad dejamos que el enemigo tome parte en eso.
Si escoges hacer lo que es correcto, serás levantado, le dice Dios a Caín. Pero si no lo hicieres, la depresión te comerá, Caín, vivo. No digo que no se deben de usar medicamentos cuando son necesarios, pero quiero decirles esto, como pastor, me concierne, igual que ustedes, como pastor, hijo de Dios, me concierne cuando personas que están tristes, deprimidas por las circunstancias a su alrededor, tengan que poner su esperanza en cosas que el hombre hace, en pastillas, que tengan que poner sus esperanzas en lo que el hombre hace y no poder decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque aún así he de alabar a Dios, he de exaltar a Dios. A lo mejor dirán ustedes, pastor, usted no sabe lo que yo siento, la tristeza que me hunde, mis huesos me duelen, mis ojos se llenan de lágrimas, la tristeza inunda mi alma, mi angustia es tan profunda. ¿Cómo puedo salir de esto? Podemos hacerlo como el profeta Jeremías lo dice en Lamentaciones 4. Tomen en cuenta que Lamentaciones fue escrito cuando en realidad todo Jerusalén estaba destruido. Había muertos en las calles, muertos en las colinas, porque ellos habían desobedecido a Dios y no habían escuchado a Dios. Y aún ahí, aquel hombre, aquel profeta de Dios que nadie lo escuchó, decidió hacer algo en medio de toda aquella forma horrible que se miraba. El templo quemado, casas quemadas, muertos aquí, muertos allá. Él decide hacer algo. Y a lo mejor dirán ustedes, ¿cómo le hago para salir de esto? Y entonces Jeremías ahí en Lamentaciones capítulo 3 les dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Vean eso. Imagínense estar en medio de todo eso y él dice, levantaré mis manos, mi corazón al Señor y mis manos al Dios en los cielos. Sea gloria a Dios. En otras palabras, decide hacerlo él así. Dios no le dijo a Caín, yo sé que estás triste, Caín, tómate esto ahorita, traga esto, por la mañana estarás mejor y te sentirás mejor. No le dice eso. Dios le dice, tu amargura, tu ira está causando que decaiga tu rostro, tu ira y tu amargura te están causando esa depresión, esa actitud a donde el pecado ya está ahí. Cuidado, Caín. Si decides obedecer mi palabra, tu rostro será levantado, tu rostro cambiará. Hijo, tu rostro cambiará. Hija, tu rostro cambiará. Pero si no, serás comido por el pecado y no podrás culpar a los demás por tu amargura y por tu ira. La decisión era de él. La decisión es suya, hermano. Si es una circunstancia adversa por la que está pasando, Dios le dice, cuidado, el pecado está a la puerta. Vean de ahí el versículo 9 de Génesis 9:16. Una vez que ya mató a su hermano, Dios le habla y le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Tomen en cuenta eso. Dice, 7 veces será castigado. ¿Por quién? Por Dios. En otras palabras, no dice será vengado. Y sin embargo, más adelante vemos que Él busca la venganza.
Cambia las palabras. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Una vez más, Dios no deseaba información, Dios deseaba confesión. ¿Dónde estaba tu hermano? ¿Qué Dios no sabía dónde estaba su hermano? Claro que sabía, Él es Dios. Sin embargo, en vez de que Caín admita su pecado, excusa su pecado. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si te preguntara Dios esta pregunta que el Señor te hace a ti, como hijo de Dios, si te preguntara a ti como hijo de Él en este momento, ¿dónde está tu hermano? ¿Has sabido qué ha pasado con tu hermano que hace tiempo que no lo ves? ¿Le has llamado? ¿Le has escrito? ¿Has orado por él? ¿Has doblado tus rodillas para orar por él? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuántas veces a lo mejor no vemos a alguno de nuestros hermanos aquí en la iglesia y decimos, y ni siquiera nos concierne? Oh, no lo he visto. ¿Quién creen que les trajo a su mente ese nombre de esa persona? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que podamos interceder por ellos. Escuchen esto, por favor. Lo que le está diciendo Caín a Dios, le está diciendo, no me interesa mi hermano. No me interesa saber sobre ella, sobre él. No me interesa saber sobre ellos. Y escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. Si hay alguien en tu vida que te gustaría que desapareciera de tu vida, ten cuidado, porque estás caminando en el camino de Caín. Tu amargura, tu enojo, tu hostilidad para con él, para con ella, para con ellos, tenlo por seguro que si sigues así, alterarás el curso de tu vida tal como sucedió con Caín, aún siendo hijo de Dios. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La palabra ahí para sangre está en plural. La voz de las sangres de tu hermano. No dice la sangre como está en español. En el hebreo es las sangres de tu hermano. Todos los descendientes que yo quería que nacieran de él claman a mí desde la tierra. Todos los que iban a nacer de él, todo el plan que yo tenía para él, todo lo que yo tenía para su vida fue destruido por ti, Caín. Las sangres, todos sus descendientes claman a mí desde la tierra. Dios tiene un plan para cada ser humano. Vemos hoy en día, ¿no? En los últimos años han sido los peores asesinatos, la peor guerra que ha habido, peor aún que en cualquier otro país donde hay guerra. Más de 300,000 personas han sido asesinadas en nuestro país de México. Imagínense todas las personas que nacerían de esas personas. Ese era el plan de Dios. Cuando alguien decide, no me gusta esa persona, voy a matarla. ¿Cuántas personas se levantan así? Personas malvadas. Destruyen no solamente esa vida, destruyen la vida de los vivos que están ahí, de sus madres, de sus hijos y de los que han de nacer a través de ellos. Y muchos de ellos son inocentes. Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 12 y le dice, la sangre clamaba por justicia, la sangre de Abel. Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo derramada, ¿saben qué es lo que clama?
clama por perdón para cada uno de nosotros. No por justicia, sino por perdón. Nos abraza a través de su gracia y su misericordia. Por eso Pablo les escribe a los hebreos y les dice las siguientes palabras. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y eran los hebreos que querían volver otra vez a la ley y le dicen: la sangre de Cristo no es suficiente. Necesitamos volver otra vez a la ley, a guardar los días, a guardar las fiestas, como lo miraban las semanas pasadas. Pero la sangre que había sido derramada, dice, clamaba por justicia. Sangre de Abel. Y ahora le dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando él abre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. De ahí en adelante, su vida sería errante. Su vida sería alterada por su necia decisión que él hizo de asesinar a su propio hermano. Y aún ahí vemos la gracia de Dios. Vean el versículo 17 de Génesis. Conoció Caín a su mujer, la cual dio a luz a Enoc. De ahí salió errante. Y a lo mejor dirán ustedes: ¿cuál mujer? Si pues nomás tuvieron 2 hijos. Tomen en cuenta que tuvieron más hijos e hijas. Lo miramos en los versículos anteriores, en el capítulo 3. Dice: Eva fue llamada, Adán nombró el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán y Eva vivieron muchos años. Adán vivió 930 años. ¿Cuántos niños creen que puede haber tenido? Cada año. Imagínense eso. Y esos niños que nacían tenían más niños. Y esos niños que nacían tenían más niños. Así que tenían que casarse entre hermanos, entre ellos, la primera generación. A lo mejor dirán: pastor, ¿que no es malo cuando se casan entre familia? Ahora sí lo es. Pero en ese entonces todavía la sangre estaba de alguna forma, el ADN, la genética estaba completamente todavía puro. El pecado todavía no repercutía completamente en ese aspecto como lo sucede hoy en día. Y era necesario que lo hicieran así para poder poblar el mundo. Así que vean de nuevo ahí. El versículo 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujalel, y Mehujalel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una era Ada, y el nombre de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¡Wow! Vean eso. Lo que le está diciendo aquí es: si mi padre iba a ser castigado 7 veces el que lo matare, el que me mate a mí, ¿saben qué? Será
vengado 70 veces 7, vénguenme más. Wow. Vean una persona sin Dios. Vean lo que sucede con una persona sin Dios. El primero, y tomen en cuenta esto, que el primero que construye una ciudad en la Biblia es un asesino. El primer constructor de una ciudad en el mundo es un asesino. Ahora, quiero que vean algo más ahí. De esa descendencia él va y construye su ciudad, y la manera en que nombra a sus hijos significa mucho. Significa mucho. De hecho, dice que engendra a Enoc, Caín, y de Enoc engendra a Irad, y Irad significa fugitivo o asno montés. ¿Se imaginan? Mi hijo es libre como un asno. Vean algo más ahí. Meujalel. Meujalel quiere decir quiten de ya, que ya es él. Meuja y ya, que es Dios. El, que quiere decir Dios. Lo que quiere decir, en otras palabras, es quiten el nombre de Dios entre nosotros. No queremos saber nada de Dios. No se mencionará el nombre de Dios en nuestra familia, dijo Caín. Vean eso. Metusalén significa son muertos los que son de Dios. En otras palabras, los que creen en Dios están muertos. No les hagan caso. Los que creen en Dios es como están muertos. Vean todo lo que empezó, cómo empiezan a nombrar a sus hijos. Por favor, no vayan a buscar un nombre cuando tengan hijos. ¿Saben qué? Voy a hacerlo bíblico. No agarren del capítulo 4 de Génesis. Lamec, que quiere decir pobre y abatido. Y Lamec, de esa descendencia, comienza la poligamia. En otras palabras, no vamos a respetar lo que hace Dios. Dios dijo que un hombre y una mujer solamente. No, ahora podemos tener más mujeres. Es lo que hacen hoy en día los mormones, ¿no? Tan cerca de nosotros con lo que es Levarón. En Galeana. Hombres de 40, 50 años tomando jovencitas de 16 años. Y una tras otra. Es increíble, no solamente eso. En Estados Unidos de igual forma. La secta de los mormones. Y no solamente a lo dirán, no solamente son la secta de los mormones. Hay personas que hacen eso. Por eso les digo, nunca es tarde para poder comenzar algo. Amén. Es poder venir a Dios y decir, Señor, voy a arreglar las cosas. Quiero hacer las cosas conforme a su palabra. De ahí, Lamec toma dos mujeres. Ada, que significa ornamento. Sila, que significa seductora o pobreza. Puede ser que ella sedujo a Lamec en su forma de ser. Ada era ornamento, era arreglarse completamente. A la mujer les gusta arreglarse. Primera de Pedro dice que las mujeres no se vistan con vestidos lujosos y ornamentos y joyas y todo esto. Eso no es lo que hace a una mujer. No es lo que levanta a una mujer, sino aquella mujer que teme a Dios. El mundo busca eso. Escuchen, por favor, hombres que están aquí. Cada vez que usted como hombre está estando casado, busca y se entretiene viendo a mujeres en las calles. Escuchen esto. Cada vez que usted como hombre busca y se entretiene viendo a mujeres en las calles, en la televisión, en el internet, y ve a mujeres con ornamentos, vestidas, que son atractivas, su esposa será menos atractiva para usted. Mira, esta sí se adorna. Ve a Ada,
Yo creo que eso pudieran haber sido las palabras de Lamec. Ve, ella sí se arregla, tú no te arreglas nada. Él escogió esas cosas. Y después los vemos que después no solamente escogen a una mujer, escogen a 2, escogen a 3, escogen a 4. Y vean lo que sigue diciendo allí. ¿Con qué razón el Señor Jesucristo dice algo? Ningún hombre puede servir a 2 amos porque amará el uno o aborrecerá al otro. En otras palabras, un hombre ni una mujer puede tener más de una pareja que su esposa. Porque esa es la manera en que Dios diseñó que fuera un hombre y una mujer. Y en la generación de Caín vemos la decadencia moral, espiritual, familiar, social. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. De ahí vemos la descendencia de Ada, que son nómadas, no encontraban un lugar. Tenían que ir por los ganados buscando las pastizales para sus ganados, y de ahí vienen los nómadas. No tenían un lugar fijo, buscando siempre la llenura de sus almas a través del trabajo. Otro dice que fueron los primeros músicos. Vean, ¿de dónde vinieron los primeros músicos? ¿Cómo se mencionan ahí? ¿Quiénes fueron? ¿Los que adoraban a Dios? No. ¿Quiénes fueron los primeros músicos? Los que no adoraban a Dios. Y de ahí también los artífices de toda clase de metales. Y cuando habla ahí de artífice en hebreo quiere decir de espadas, de armas, de lanzas. Fueron los primeros en hacer armas. En veces pensamos y vemos y decimos, wow, ¿qué país tiene más armas? ¿Saben qué? Es un desastre lo que están haciendo los gobiernos. No importa quiénes sean, sea Estados Unidos, sea Rusia, sea Israel. ¿Saben qué? No importa, siempre están buscando cómo acabar con los demás países porque no pueden aceptar que los demás progresen. Imponer, someter a los demás y hacer bullying a cualquier país de cualquier forma. Saben que llegará el momento en que alguien pondrá un alto en eso, y cuidado con ello. Porque vivimos ahora en tiempos difíciles. Y me refiero a bullying de gobiernos. Vean los versículos que siguen ahí. Versículos 25 y 26 y terminamos. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. No quiere decir que ya no habían tenido más hijos. Tomen en cuenta que había más hijos. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron, ¿qué dice? A invocar el nombre de Jehová. Y después dirán ustedes, ¿a qué edad tuvo a Set? Lo vamos a ver en el capítulo 5. Porque sí dice las fechas, hasta cierto punto, o los años. ¿Cuántos años vivió Set? ¿Cuántos años? Así que pueden ser, deducir, sacarlos a números y poder ver a qué edad tuvo a Set. Pero fue en Set que comienzan a invocar el nombre de Dios otra vez. Una descendencia que amaría a Dios, que buscaría a Dios, que honraría a Dios. Y esa descendencia comienza con ese hijo que le nace a Adán, que significa, Set significa escogido. ¿Se imaginan cuando ese niño empezó a buscar a Dios? Jóvenes que están aquí, Dios quiere que lo busquen. Jóvenes que están aquí, jovencitas que están aquí, Dios quiere que a esa edad donde están, sus vidas sean marcadas y puedan decir, voy a leer la palabra de Dios, voy a comenzar a leer la palabra de Dios, voy a comenzar a adorar al Señor sin que papá y mamá me digan que ore a Dios, voy a empezar a hacerlo, a través de esta generación de papá y mamá, de lo que yo soy ahora, voy a buscar a Dios, voy a buscar su presencia.
que sus vidas sean diferentes. Amén.